Muchas veces en los momentos que yo no tenía ninguna fuerza física ni emocional, estando con una cantidad de quimioterapia tremenda encima, había algo interior, algo que yo lo asocié a la fe, a la esperanza, algo espiritual, que me daba la fuerza para seguir, que me motivaba a continuar, pese a todo lo en contra. Me decía, avanza, me decía, hay una promesa, hay un futuro hermoso de recuperación, pero hay que continuar, hay que perseverar, hay que seguir. Así que cuando llega a tu vida una crisis, o si estás viviendo una crisis, no es el no es el fin de todo. Es el comienzo de algo hermoso, de algo nuevo. Pero es importante partir por aceptarlo, adaptarse y ver quién es esa nueva persona que está surgiendo en el interior. Hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente poder estar con ustedes y compartir una reflexión bastante amplia, pero de un tema que muchas veces no lo llevamos a tan en concreto, la crisis. Pero la crisis como cambio. Muchas veces vemos las crisis como una mala noticia, como una situación que nos viene a destruir todo lo que hemos construido por años. Lo vemos como situaciones que fueron provocadas por otras personas, no por nosotros, y que si hubiéramos podido evitarlas, podríamos quizás estar disfrutando aún de, de nuestra comodidad o de la zona de confort en la que estamos. Pero eso creo yo que se vuelve principalmente elementos para negar la crisis, o mejor dicho, para no aceptarla. Aceptar la crisis no significa resignarse a lo que está pasando y decir, no puedo hacer nada con ello. Aceptar la crisis significa tener la suficiente humildad de decir, bueno, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me podía pasar esto? ¿Por qué a mí no me podría haber llegado a esta situación? Debido al cáncer, yo por muchos años me decía, ¿por qué yo? O esta pregunta un poco más evolucionada, ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito? Pero ello negaba otra parte, que es el hecho propio de nuestra humanidad y de aceptar que somos susceptibles de vivir muchas cosas. Y no porque seamos malos, no porque hagamos las cosas mal, no porque seamos negligentes, o no porque somos gente poco capaz, o que hay otras personas que no se aprovechan de nosotros, sino simplemente porque somos seres humanos y nos pasan cosas. Cuando hacemos ese proceso de aceptación, ¿sí? Ya hay una etapa que vamos ganando y una etapa de liberación. Nos vamos liberando de culpas, nos vamos liberando de aquellos pensamientos negativos que nos colocan en un banquillo de juicio y nos dicen, si tú hubieras hecho esto, no estarías viviendo esta situación. Si no hubieras hecho esto, no estarías acá. Y una y otra vez. Pero cuando nos dejamos seducir por esos pensamientos prejuiciosos o juiciosos, mejor dicho, juiciosos, vamos sintiendo una carga encima. Vamos sintiendo un peso de que si realmente esto es por mi culpa, lo que estoy viviendo es por mí, lo que estoy viviendo fue por algo que yo dejé de hacer. Entonces, la crisis deja de volverse un elemento en sí de un problema, sino sucede otra cosa, que empezamos a sentir que nosotros somos el problema, de que al final siempre las crisis nos pasan por cosas que nosotros hacemos o no hacemos. Cuando, como digo, centralizamos al hecho de que no estamos libres de situaciones difíciles, no estamos libres de problemas, nos permite vivir con mayor humildad,
con mayor, eh, con mayor realismo la vida. La palabra humildad, en su etimología, viene de una palabra que es humus, que significa tierra. Y está en este sentido, de que la humildad implica lo que está más apegado al piso, lo que es más realista, de quién realmente soy yo, de quién realmente es mi hermano, mi hermana, quien me rodea. Todo lo que está fuera de la humildad es algo que se aleja del suelo, que se eleva por el aire creyendo algo que no es. Incluso los pajaritos en algún momento se apoyan en tierra eh, y, y son conscientes de su propia fragilidad. Entonces, en las crisis se genera un torbellino muy grande, en donde vamos viviendo una negación y por otra parte vamos viviendo la resolución de la crisis. Pero internamente, solo cuando vamos viviendo la aceptación, nos podemos abrir a algo que la crisis nos lleva, a algo que la crisis en lo profundo es lo que más probablemente nos va a favorecer, y es el cambio. Y por eso muchas veces se dice que crisis es cambio. La crisis de las diferentes edades, de la adolescencia, la crisis de la juventud, la crisis de la mediana edad, la crisis de la tercera edad, todas implican momentos en donde uno va cambiando en lo físico, en lo mental, mayor experiencia, otro lugar dentro de la sociedad. Al principio somos hijos o hermanos, luego después somos o padres o tíos, o tenemos algún rol de trabajo, y así vamos cambiando. Entonces, la vida va cambiando, y muchas veces interiormente no cambiamos tan rápido, no, vamos un poquito más rezagados. Por lo tanto, hay una crisis, y es ese ajuste, ese poder volver a esa realidad de lo que tenemos en nuestro presente, en el hoy. No sé si te has fijado, pero muchas veces vivimos más en el pasado o vivimos más en el futuro, pero no estamos viviendo muy el presente. Tú me podrías decir, pero Ramón, mira, estoy preocupado todo el día en las acciones que estoy haciendo hoy, pero no son acciones por el hoy en sí, son cosas que haces porque estás pensando en algo futuro que tienes que resolver o estás resolviendo cosas de un pasado. Pero ¿qué hay realmente de cosas del hoy? Yo diría que hay cosas muy físicas y biológicas que son del hoy y que nos pueden dar una pauta de qué implica eso, de trabajar por el hoy. El hecho de nuestra alimentación, el hecho de nuestro tiempo de descanso, incluso la respiración, son elementos del hoy. Y desde allí todo aquello que permite que mi presente sea un momento de plenitud, de un momento de gran eh, desarrollo interior, es lo que me permite construir mi presente. La crisis nos lleva a eso, nos lleva nuevamente a conectar con el hoy, con lo que somos, con nuestra mayor esencia. Y nos damos cuenta que la crisis tiene que ver con situaciones del futuro o del pasado que vuelven a este presente e intentan imponerse. Un desempleo. El desempleo rara vez tiene que ver con dejar de comer hoy. El desempleo tiene que ver con el miedo de mañana no tener, de no tener. Una relación de pareja que se fractura, que se quiebra. No tiene que ver necesariamente con el momento presente, porque en el día a día quizás no hay una relación de estar las 24 horas juntos, pero sí afloran por un lado traumas de nuestro pasado y proyectos de nuestro futuro. Entonces, la crisis viene a remover eso. Pero todo ello, en lo más básico, tiene que ver con cosas del presente que se dejaron de hacer. Cosas del hoy que dijimos no son tan importantes y las fuimos dejando de lado, dejando de lado. Cuando uno deja una llave abierta, una llave de jardín, si uno ve la llave en el hoy, dice, mira, está mojando un poco el patio, pero no es mayor preocupación. Y tú podrás decir, bueno, mañana la voy a cerrar.
y la dejas, y la dejas, y la dejas, y la dejas correr. Pero la dejas correr varios días y muchos días más, y después vas y ves que está todo inundado, absolutamente inundado, aparte de la cuenta del agua que va a salir altísima. Claro, en esa imagen podemos ver el hecho de que fue por el agua caía en el momento, pude haberla cerrado ahí y nunca hubiera habido una inundación. Pero es el hecho de ser consciente en un momento que está todo inundado y es, claro, hoy me pena algo que hace mucho tiempo no hice. Y eso se vuelve una crisis. Entonces, en esa crisis tengo que resolver cómo evacúo el agua, dreno el agua del jardín, pero también otro aprendizaje, ser más consciente de la llave. Ser más consciente de que esa llave hay que cerrarla en el día. No puede pasar. Así también en la vida. Hay muchas cosas que dejamos de hacer en el presente y esas no repercuten y se vuelven crisis. Se vuelven una situación, un problema. No quiero simplificar o reducir las crisis a simplemente acciones de hacer o no hacer, ¿sí? Hay muchas cosas que vienen desde afuera. Y esas también son el otro tipo de crisis que vienen desde fuera de nuestro entorno y afectan nuestra vida. Son estos ataques externos, ¿sí? Y que muchas veces esos ataques externos tienen que ver con crisis de otras personas no resueltas. El hecho es que hay muchas fuentes o muchos orígenes de donde podrían venir crisis a nuestras vidas. Y sería inútil tratar de identificarlas todas, porque siempre puede haber alguna que no hemos considerado y que desde allí nos afecte. Pero lo que sí podemos hacer es intervenir con cómo enfrentarlas. Y uno de los elementos importantes de poder enfrentarla va en la aceptación de que esta crisis me llegó. Perfecto. Intento no quedarme mucho tiempo en la negación de que, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ya estamos en esto. Estamos en esto. Hacer el duelo, por supuesto, de aceptación y comenzar el camino. Me hago cargo. Pero esas crisis generalmente, mientras más grandes son, implican también cambios, adaptaciones de uno a esa nueva realidad. Y ahí también hay etapas de pérdida y de aceptación. En mi caso, con el cáncer, fue aceptar un cambio de vida, un estilo de vida. Cambiar acciones que antes me gustaba hacer, no sé, me gustaba trabajar muy tarde en la noche y ya pude darme cuenta que no lo iba a poder hacer, poder descansar más. También saber y discutir bien cuáles son las peleas que iba a dar en mi vida, a qué situaciones le iba a dedicar tiempo. La crisis de la mortalidad, por decirlo así, del hecho de ser consciente de que vamos a morir, nos hace ser bastante más respetuosos con nuestros tiempos. Ya no andamos peleando por cualquier cosa, porque es valioso el tiempo. Tampoco perdemos el tiempo en cualquier cosa. Tratamos de hacer acciones que tengan sentido, que tengan trascendencia. Aquello que sí sea sembrar semillas o proteger y regar un campo o cosechar. Cosas que uno vea que se está aportando. No gastar el tiempo por gastarlo. Pero eso es porque una crisis me llevó a ser consciente de la fragilidad y cómo en medio de la vida la muerte está ahí como un elemento propio, inherente a la vida. Pero así también hay otras crisis laborales, que nos hace llevar a la reflexión de realmente es este trabajo que yo quiero tener, estoy dispuesto a tener una vida con un jefe o quiero ser emprendedor. Hoy mucho se habla de emprendimiento como que fuera la solución a muchos problemas. Yo creo que no lo es. Yo creo que son caminos, son estilos de trabajo, en donde probablemente solo cuando se prueban ambas, uno puede decidir y decir realmente yo prefiero este camino o este otro. Pero también es crisis. Muchas veces nos damos cuenta que hay un emprendedor dentro de nuestra vida cuando hemos perdido un trabajo, ¿sí? O también hay gente que cuando ha fracasado en un emprendimiento se ha dado cuenta que lo suyo no es un emprendimiento, sino poder estar en un trabajo dentro de una estructura más grande, en donde hayan otras personas que se preocupan
de las otras partes de la empresa y uno se enfoca en una sola cosa. Y eso también es de humildad, es la aceptación de la realidad y de esa aceptación vivir. Pero es la resistencia lo que hace más complejas las crisis, mucho más complejas. También las relaciones familiares, hay situaciones que uno a veces fuerza constantemente a que sean como a uno le gustarían que fueran, pero después uno se va dando cuenta que las personas son como son. Y ahí está también nuevamente la aceptación. Y desde allí uno ya empieza a aceptar a sus familias, a sus amigos, como son. Y ahí hace uno otra evaluación y dice, ¿vale la pena el tiempo que ocupo acá? No por dignidad a la otra persona, ¿sí? No es si esa persona vale mi tiempo, no. No. Está el hecho de si yo estoy dispuesto o dispuesta a ocupar el tiempo que yo tengo en ello, para el bien de esa persona o para el bien mío. Entonces, cuando somos respetuosos con nuestros tiempos, con nuestra vida, con el recurso limitado que tenemos, también nos volvemos respetuosos de los demás. Porque como nosotros no queremos perder esos tiempos, tampoco hacemos perder a los demás sus propios tiempos. Entonces, son las crisis tanto individuales, las interiores, como dije, juventud, adolescencia, otra etapa o mis propósitos de vida. Son cambios constantes, pero implica mucha aceptación. Y esas otras externas que vienen, laborales, familiares, de enfermedad, de ocupación, qué sé yo, son muchas. Solo cuando uno hace la aceptación, en primer lugar, puede abrirse a un cambio. Y en ese cambio, volver a la adaptación, adaptarse a lo nuevo. Nos cuesta adaptarnos. Recuerdo con mucha alegría haber escuchado de un profesor no fue un profesor, fue en un documental, que escuchaba creo que era un criador de caballos, que decía, el caballo ha llegado para quedarse y el automóvil es solo una moda, es solo una novedad. Claro, para alguien que vio que la civilización por miles de años solo vivió como medio de transporte, vio como medio de transporte al caballo o a otros animales, no podía entender y no podía aceptar el hecho de que con un carro mecánico se pudiera transportar a la gente. Era un cambio demasiado potente. Lo mismo que el cambio de la vela a la electricidad, o el cambio de las cartas al telégrafo. Uno puede, como los ve que son cambios tan antiguos, uno los comprende y no se hace mayor reflexión. Pero cuando nos acercamos a nuestra propia época ya vemos cambios diferentes y hay mayor resistencia nuestra a eso. Y mientras mayor es la resistencia, mayor es la crisis posterior. Hoy hablamos de inteligencia artificial, hoy hablamos de los cambios laborales. En mi generación del año 80 y 90 se hablaba de en qué vas a dedicar tu tiempo cuando grande para trabajar, en qué vas a trabajar. Hoy la juventud está con otros problemas, otras decisiones, porque la inteligencia artificial, la automatización y otros procesos tecnológicos han llevado a que muchos de los trabajos de nuestra época en 10, 20 años más no van a existir. Entonces no le puedes decir a un joven, a una joven, decirle, estudia para que seas tal profesión, porque lo más probable es que esa profesión no exista. El punto, la importancia es cómo ayudar a que cada uno en su propia vida encuentre su camino, su propósito y a lo cual quiere dedicar sus fuerzas. Son cambios que hoy lo vemos, pero bueno, qué terrible, ¿y qué va a pasar? Bueno, esa sensación es la que nuestra humanidad ha sentido desde el principio de los tiempos, por lo que es parte de nuestra vida la adaptación al cambio. Y la adaptación al cambio es fundamental en las crisis, es pero básica, porque es desde allí lo que te permite avanzar junto con esta ola. La crisis es como una gran ola. Tú puedes decidir, me voy con ella y ocupo su fuerza para llegar a la orilla, o me resisto a ella y espero con toda mi fuerza evitar que la ola pase. Como te darás cuenta, la ola va a pasar igual. Y lo más probable es que contigo también, y con muchas heridas o muchas vueltas, vas a llegar a la orilla con el golpe tremendo de una ola encima. Por lo tanto,
las crisis siempre están. Y a medida que más vamos profundizando en esta conciencia, también nos volvemos más libres, más adaptativos a los cambios. Y también nos permite tener una mirada de mayor esperanza. Sin duda hay que no todas las crisis las podemos resolver con nuestras propias fuerzas. En otro momento podemos hablar en más profundidad de esto, que hay una fuerza personal, una fuerza colectiva que obtenemos de nuestros amigos, gente cercana. Pero hay una fuerza que es primordial, ya eso yo lo llamo que es la fuerza espiritual, en donde cuando no podemos con ciertas situaciones, es también la recurrencia a esto espiritual para obtener un motor y también una claridad, porque muchas de las crisis también nos van a confrontar con nuestro propósito, nos van a hacer replantear qué camino estamos tomando. Y en ese camino está la mirada profunda de nuestra propia trascendencia, es hacia dónde vamos. Y dentro de ese camino, ¿qué vamos a dejar en nuestra vida? Por lo que no hay que perder, que somos personas integrales, en donde nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu se conecta también. Y en muchas batallas, en muchas crisis, no va a ser con nuestras fuerzas físicas que vamos a salir de ello, sino vamos a requerir fuerza espiritual. A esto que llamamos Dios, al misterio divino, también recurrir. Pero no recurrir como en un modo asistencialista, sino recurrir en el sentido de saber que está en uno. A mí me llama muchísimo la atención en una estadística que se ha hecho que uno de los libros que más habla de que Dios vive en el corazón del ser humano es la Biblia. Pero curiosamente es de lo que menos se habla. De lo que menos se habla. Se habla más desde afuera y no desde la espiritualidad interior. De tener esa conciencia del misterio divino en nuestra vida. De buscar allí, de explorar, de profundizar ese océano. Y desde allí abrirse a este asombro, a este nuevo horizonte de posibilidades, de recursos a nuestro entorno, que son de fuente espiritual, que no tiene que ver con nuestra fuerza física ni de las otras personas que nos rodean, sino tiene que ver con algo muy profundo, que es misteriosa, pero está allí. Muchas veces en los momentos que yo no tenía ninguna fuerza física ni emocional, estando con una cantidad de quimioterapia tremenda encima, había algo interior, algo que yo lo asocié a la fe, a la esperanza, algo espiritual, que me daba la fuerza para seguir, que me motivaba a continuar, pese a todo en contra. Me decía, avanza, me decía, hay una promesa, hay un futuro hermoso de recuperación, pero hay que continuar, hay que perseverar, hay que seguir. Así que cuando llega a tu vida una crisis, o si estás viviendo una crisis, no es no es el fin de todo. Es el comienzo de algo hermoso, de algo nuevo. Pero es importante partir por aceptarlo, adaptarse y ver quién es esa nueva persona que está surgiendo en el interior. Cuando vemos una oruga que se va a envolver y convertir lo que es la crisálida, todos decimos qué hermoso, de esa crisálida va a salir una mariposa. Pero se dice que cuando la oruga entra y se envuelve en la crisálida, unos ácidos disuelven casi completamente todo ese ser, esa oruga que había, y se construye algo nuevo. Y eso nuevo es lo que es la mariposa. Y si se hace un estudio entre la mariposa y la oruga, no hay casi ningún tipo de conexión. Parece que fueran dos animales diferentes. Y es porque la crisálida hubo una conversión, una transformación que lo convirtió en algo diferente, hermoso, con la capacidad de volar y de trascender con todo el esplendor que tiene una mariposa. Así la vida, las crisis son crisálidas, donde pareciera que todo se va a destruir. Y la verdad es que sí, se va a destruir, pero para construir algo nuevo, hermoso, luminoso y con grandes alas para ti, para poder extenderte a otras realidades, a otra forma de ver la vida, que hoy nos es muy difícil ver por las ataduras, por las diferentes prisiones en las que estamos.
La crisis la va a romper todo eso. Y a través de esa vas a poder surgir como un nuevo ser. Así que, bueno, te quería compartir esta reflexión. Las crisis son cambios y los cambios son buenos.